En la adolescencia disminuye el riesgo. Personas entre los 20 y los 50 años tienen un riesgo mínimo de comenzar con una crisis epiléptica. Y aquí estamos ya de regreso en su programa Torre Médica, el programa de especialidades. Doctor Aliot, gracias. Fabricio, gracias. Anaí, continuamos en esta tercera sección donde buscamos de alguna manera darle un cierre, una conclusión a todos los aspectos primarios que se dijeron, pero cuadrar muy a detalle en un tema tan importante como es la epilepsia y saber que el Hospital Country 2000 se esmera hoy por hoy en buscar siempre tener un manejo integral en todos los padecimientos. Lo ha hecho en diversas áreas y, ¿por qué no? La parte de la neuro es algo que no es nuevo, pero sin embargo el tener equipos integrales lo dice. A los dos les dijimos una pregunta que yo creo que Anaí se las va a decir más a detalle porque nos la hicimos como pregunta muchas veces, aún siendo profesionales de la salud. ¿Qué hacer, verdad? Sí, bueno, en nuestra sección de Torre Urbana entrevistamos a algunas personas en las calles de Guadalajara, donde les pedimos que nos den sus inquietudes sobre qué les gustaría saber acerca del tema. Y bueno, creo que la mayor parte de las dudas ya las contestaron amablemente ustedes, pero sin embargo hay una que quedó y que creo que es clave, la inquietud. ¿Qué hacer o cómo apoyar al paciente en el momento en que se encuentra en una crisis? Es la pregunta que más comúnmente nos hacen a todos nosotros. ¿Qué tengo que hacer con una crisis? Y quiero hacer énfasis en toda la población que nos está viendo. Por favor, no metan nada en la boca de un paciente que está teniendo crisis. No funciona. El paciente anatómicamente no se va a ahogar cuando esté teniendo una crisis. Habiendo aclarado este punto, las crisis, ¿qué es lo que hay que hacer? Primero, seguridad del paciente, que no vaya a tener un trauma en relación con la crisis. Cuando viene la porción tónica o clónica, que son las crisis que usualmente nos dicen las fuertes, que el paciente no se golpee la cabeza. Eso es muy importante. Cuidar que no tenga algún accidente. Ponerlo de ladito y empezar a tomar el tiempo. Eso es lo más importante. ¿Por qué tomar el tiempo? A partir del minuto 5, esas crisis tienen un menor porcentaje de que se vayan a detener. Por lo tanto, a partir del minuto 5 es importante que hablen a los servicios de atención médica para que puedan hacerse cargo de esa crisis. Antes de esos 5 minutos, solamente hay que evitar que el paciente tenga un traumatismo craneoencefálico, que tenga un golpe en su cabeza. Ponerlo de ladito y dejarlo en esa condición. Vuelvo a decir, no hay que meterle nada en su boca, no hay que luchar con ellos. Un paciente que está presentando una crisis tónico-clónica tiene mucha más fuerza de la que nosotros tenemos y no es factible que estemos luchando con ellos para evitar la crisis. No hay que agarrarlos, no hay que luchar, solamente hay que evitar que el paciente tenga un golpe en su cabeza y ponerlo en la posición de recuperación, que es de ladito. De hecho, creo que casi todos tienden a, en el momento en que está sufriendo la crisis, llamar a emergencias, ¿no? Una ambulancia, un servicio. Pero entonces, esperar 5 minutos. Sí, hay que esperar a que pasen más de 5 minutos. En promedio, la mayoría de este tipo de crisis terminan en el minuto 2, minuto 2:30. Entonces, de forma resumida, viene la crisis, cuidan que el paciente no vaya a tener un golpe en su cabeza, empiezan a tomar el tiempo, se mantienen pegados al paciente. Es normal algunas veces que incluso vean un poco de cambios en la coloración de sus labios, un poco de cianosis, que quiere decir que se vean un poquito moraditos los labios. Es esperable después de una crisis tónica o dentro de la crisis tónica. Hay que ponerlo de ladito y empezar a contar el tiempo. La mayoría de los pacientes después de esta crisis se detienen los movimientos, se detiene la crisis y hay que esperar al periodo posterior a la crisis, a que empiece a recuperar su estado normal. Muy bien. Y si yo soy una persona que acudo al Hospital Country 2000 y quisiera que la unidad de epilepsia, pertenecer yo o que me atiendan ahí, ¿qué tengo que hacer? Sí, mira, es una pregunta muy importante porque desde que nosotros tuvimos la fortuna de coincidir en estrategia, en pensamiento con el Hospital Country 2000 acerca de la necesidad de crear esta clínica de epilepsia, muchas personas han preguntado cómo accedo a los servicios, cómo entro a la unidad de monitoreo. Y yo creo que aquí podemos delimitar bien dos formas fundamentales. Primero, hay que comunicarse a nuestros números para solicitar una cita
Y primero, y esto es muy importante que lo sepan, porque de repente nos contactan pidiendo ya que ingresen a la unidad de monitoreo. No podemos ingresar a ningún paciente a la unidad de monitoreo si primero no lo hemos valorado en consulta todo el equipo médico multidisciplinario. Por lo tanto, lo primero que le ofrecemos al paciente es una consulta con todo nuestro equipo médico, que esa yo creo que es una gran fortaleza, es decir, no hay ningún médico por separado viéndolo, le brindamos una consulta, en esa consulta reevaluamos el diagnóstico, las razones por las cuales está viniendo con nosotros y ya a partir de ahí decidimos si es un paciente candidato a ser admitido a la unidad de monitoreo de epilepsia para responder a alguna pregunta clínica en particular, o es un paciente que se puede seguir por consulta externa sin necesidad de ser admitido en la unidad de monitoreo. ¿Sale? Hay otros casos en particulares que los hemos tenido donde son pacientes de otros estados de la República, donde no cuentan con centros como estos, donde su médico tratante ya conoce la historia y ya sabe que necesita entrar a la unidad de monitoreo para responder una pregunta en particular. Bueno, esos casos, el médico tratante se puede comunicar directamente con nosotros, pasarnos toda la historia clínica del paciente y ya lo valoramos en conjunto y el paciente puede venir directamente a ya ser admitido a la unidad de monitoreo. Pero sí, a fuerzas necesitamos evaluar el contexto integral del paciente para decidir si es un candidato a ser admitido o no. Y también vale la pena mencionar que, como sabemos que desafortunadamente en muchos lugares de la República no existen centros como estos, afortunadamente estamos recibiendo pacientes de toda la República y tenemos la posibilidad de esa consulta primera como parte del abordaje integral por nuestro equipo médico multidisciplinario, brindarla vía videoconsulta. Ya aprovechando el impulso que nos dio la pandemia en toda la parte de telemetría, podemos brindarle una videoconsulta al paciente externo y ya decidimos si es un paciente candidato o no. Y si es un paciente candidato, pues lo ponemos en la lista de espera y es un paciente que se puede dirigir a Guadalajara y ser admitido en nuestra unidad de monitoreo. Algo que de algún modo hemos estado experimentando en pacientes como estos es que el primer contacto es fundamental. ¿Por qué? Porque puede decirnos qué pacientes son candidatos. Y yo creo que la gente que nos sigue a través de la pantalla se pregunta quién es un candidato ideal, porque muchos pacientes vienen por una segunda, una tercera, una cuarta opinión en pacientes que no están convencidos muchas de las veces sobre el manejo clínico en polifarmacia, ¿no? Y lo hablaba hace un momento, Fabricio, sobre esos pacientes que tienen una diversidad de medicamentos para el control de sus crisis convulsivas y conocen la historia de uno que solamente con un fármaco logra yugular o mantener sus crisis estables. Obviamente el acceso a una clínica de epilepsia de alta especialidad, y la pongo como de alta especialidad porque ofrece desde el día 1 un manejo integral para conocer hasta el ambiente, ¿sí? Que puede ser un factor asociado como es el estrés, que obviamente en un entorno familiar patológico en donde un hijo vive un fenómeno de sobreprotección, en fin, todo ese tipo de cosas que a veces son factores que si bien entendemos que la epilepsia puede no ser unicausal y puede estar relacionada con otros factores, tomar en cuenta y decirles, Elliot, ¿qué pacientes son los ideales para esta clínica? Sí, exactamente. Como bien mencionabas, hay un grupo de pacientes importantes que pueden ser manejados por el neurólogo general, por el neuropediatra, con buen control y muy probablemente no necesiten llegar al centro especializado. Pero de forma general podemos decir que, por ejemplo, todo paciente con más de 2 medicamentos y que aún así no logre control total de sus crisis epilépticas es un paciente candidato a ser evaluado en un centro especializado. Un paciente que lleve más de 1 año utilizando fármacos y aún así no logre control total de crisis es un paciente candidato. Un paciente, por ejemplo, en niños que tienen enfermedades raras, generalmente de origen genético, asociadas a epilepsia, son pacientes candidatos a ser evaluados en un centro integral multidisciplinario. Pacientes, por ejemplo, que llevan muchos medicamentos antiepilépticos o anticrisis, como le llamamos ahorita,
están con buen control de sus crisis epilépticas, sin embargo están teniendo muchos efectos secundarios. Esos son pacientes también candidatos a ser evaluados en un centro especializado. Pacientes, por ejemplo, mujeres embarazadas o no embarazadas que quieren salir embarazadas y les cuesta trabajo el proceso de saber si hay que modificar la dosis de los fármacos o hay que cambiar los medicamentos o hay que tomar alguna medida adicional antes de salir embarazada, son pacientes que pueden venir a un centro especializado. Y también de forma general, pacientes que en algún momento alguien le haya dicho, a lo mejor puede ser candidato a cirugía de epilepsia, y para definir si realmente es candidato o no, pues lo ideal es que sea atendido en un centro especializado. Físicamente, ¿dónde están ubicados independientemente de la clínica de monitoreo? Físicamente en el Hospital Country 2000. Ahí en el Hospital Country 2000, ahí atendemos a los pacientes en consulta externa y también aprovechamos, y los pacientes que son candidatos a entrar a la unidad de monitoreo también los recibimos ya en nuestra área específica de la unidad de monitoreo de epilepsia. ¿Qué hemos visto en estos meses ya de trabajo en esta clínica, que entiendo que paulatinamente le ha dado un valor agregado muy importante, que lo he seguido como parte de lo que hacemos nosotros en nuestro trabajo, de ver el comportamiento en redes y medios, y obviamente como comunicadores que nos hemos convertido, tanto la doctora Anaí como un servidor, en lograr vertir y recibir de la parte médica, así como de la parte clínica, que ha compartido la grata experiencia que ha tenido a través de ustedes. Sí, exactamente. Yo creo que el doctor Fabricio no me dejará mentir cuando en algún momento coincidimos tanto en pasión acerca de esta patología en particular, y además de la necesidad de contar con centros como estos, porque nuestros pacientes de repente ya llegaban a ese punto donde necesitas escalar cierto nivel, y ese nivel te lo da un centro especializado multidisciplinario. Entonces, cuando decidimos abrir esto, la verdad es que no nos imaginamos la demanda que íbamos a tener. Sabíamos que centros como estos son muy pocos en el país, pero no nos imaginamos la demanda que íbamos a tener. Creímos que esto se lo íbamos a ofrecer fundamentalmente a nuestros pacientes, a los pacientes que ya teníamos. Sin embargo, te podemos decir ahorita que después de casi 2 meses y medio, 3 meses de funcionamiento, hemos atendido a más pacientes que no son nuestros que a nuestros pacientes. E incluso estamos atendiendo a muchos pacientes de fuera de Jalisco, fuera de Guadalajara. Hemos atendido pacientes desde Chiapas hasta Tijuana, Baja California. Por lo tanto, estamos atendiendo a pacientes de toda la República, y una de las cosas que nos hemos dado cuenta es que realmente hay una necesidad imperante de que existan más centros como estos en toda la República, porque nos hemos encontrado con muchos problemas en el manejo, ya no solamente a la hora de ofrecerle alternativas terapéuticas no convencionales, sino en el manejo, en el abordaje diagnóstico. Desafortunadamente nos hemos encontrado con historias que no son tan bonitas, que creemos que están muy relacionadas con la poca presencia de centros especializados en el manejo de este tipo de pacientes. Pues a los dos, yo creo que el auditorio que nos hace favor de hacerlo así como cada semana, entender que centros especializados sobre temas tan importantes como es la epilepsia, y algo que puede cambiarle mucho el estilo de vida a una persona, y que si llevamos un manejo completo, integral, adecuado, hecho a la medida de cada individuo, podemos cambiar. Que sepan que el Hospital Country 2000 cuenta con las características tecnológicas y la preparación con especialistas de alto nivel para hacer las cosas como se merecen, y que obviamente un hospital que hoy por hoy está a la vanguardia en tecnología, está a la vanguardia en trato humano, y que este programa busca hacerlo de una manera formal y responsable. Fabricio, gracias. Aliot, gracias por acompañarnos, y a ustedes que nos ven semana a semana a través de Torre Médica. Nos vemos en la próxima edición.
Gracias por continuar en Torre Médica y aquí estamos justo para trabajar de la mano de usted, por supuesto, del otro lado de su televisor en esta preparación del Examen Nacional de Residencia Médica, el ENARM, justamente hoy platicando sobre cuestiones neurológicas y me da mucho gusto coincidir nuevamente con Aldo. ¿Cómo estás, Aldo? Muy bien, Lalo, gracias por esa cálida bienvenida. Contentos de estar en esta gustada sección y listos para traerle toda la información a la gente de lo que quisieron decir los expertos. Efectivamente, vamos a tratar de traducir al español porque finalmente esa es la esencia de este concepto, pero justamente esta sección. Aldo, ¿cuál es la primera palabra? Para comenzar, convulsión. Probablemente un término que usted ya haya escuchado, pero ¿qué es la convulsión? Básicamente es esa crisis que puede sufrir una persona con movimientos alterados de todo su cuerpo, que es provocada por una parte eléctrica que sufre el cerebro y es por eso que tienen estos movimientos la gente que sufre epilepsia u otros síntomas. Interesante, Aldo, lo que compartes. Cuando usted escucha de repente hablar de algunos términos como autismo, Parkinson o parálisis cerebral, estamos hablando precisamente de trastornos neurológicos que tienen que ver justo con el sistema central nervioso y que de alguna manera también se estuvieron abordando a lo largo de este programa. Correcto, y para continuar con otro término, agnosia. ¿Qué es la agnosia? Pues tristemente es la pérdida de capacidad del reconocimiento de algunos objetos o personas, por decir, los rostros de algunos familiares o amigos. Las personas que presentan la epilepsia suelen perder la capacidad de reconocer a sus familiares o algunos objetos. Otra palabra que va muy de la mano con lo que acabas de comentar y que justamente es una muy buena canción de Panteón Rococó. Hablamos de amnesia y la amnesia que es el hecho de ya no poder recordar cuestiones, experiencias o vivencias, ya sea, insisto, del pasado o inclusive no poder generar o no poder retener nuevos conocimientos. Eso es la amnesia como tal. Y con esta palabra amnesia terminamos. Gracias por acompañarnos en una edición de Torre Médica y los esperamos el próximo programa. Hasta luego.